El regreso de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Josué capítulo 22. Entonces Josué llamó a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han cumplido todo lo que les ordenó Moisés, el siervo del Señor, y han obedecido todas mis órdenes. Hasta el día de hoy y durante todo este tiempo, no han abandonado a sus hermanos y han cumplido fielmente los mandamientos del Señor y Dios de ustedes. Ahora que Él ha cumplido su promesa y que los hermanos de ustedes tienen paz, vuelvan a sus tiendas de campaña y a las tierras que Moisés, el siervo del Señor, les dio al este del río Jordán. Lo único que les pido es que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor, es decir, que amen al Señor y Dios de ustedes, que anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandatos, y que le sigan y le sirvan con todo el corazón y con toda el alma. Después de esto, Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A una mitad, a una mitad de la tribu de Manasés, Moisés le había dado tierras en la región de Basán. A la otra mitad de la tribu de Manasés, Josué le dio tierras entre los israelitas al este del Jordán, y a los primeros los bendijo y los mandó de regreso, y les dijo: Ustedes vuelvan ahora a sus tierras con grandes riquezas y muchos animales, con oro, plata, bronce y hierro, y con mucha ropa. Compartan con sus hermanos esto que le han quitado al enemigo. Así fue como las tribus de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés se separaron del resto de los israelitas en Silo, en la región de Canaán, para regresar a sus posiciones en la región de Galaad, donde tenían tierras según el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Cuando las tribus de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés llegaron al río Jordán, todavía en territorio cananeo, levantaron junto al río un gran altar. A los otros israelitas les llegó la noticia de que las tribus de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en la frontera de Canaán junto al Jordán, en territorio israelita. Y en cuanto los israelitas lo supieron, se reunieron en Silo para ir a pelear contra ellos. Mandaron antes a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para que fuera a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés. Con él iban 10 principales jefes israelitas, cada uno de los cuales representaba a su clan y a su tribu. Todos ellos fueron a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés, y les dijeron: Nosotros hablamos en el nombre del pueblo del Señor. ¿Qué traición es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué le han abandonado y se han construido un altar en rebeldía contra el Señor? ¿Acaso no ha sido bastante el pecado de Peor, con el que todavía estamos manchados y por el que murieron tantos del pueblo del Señor? ¿No les basta con esto para que ahora ustedes también se aparten del Señor? Si ustedes se rebelan hoy contra el Señor, mañana Él se enojará con todo el pueblo israelita. Si les parece que este territorio que les ha tocado es impuro, vengan a la tierra del Señor, donde está el santuario del Señor. Tomen un territorio entre nosotros, para que no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, construyendo otro altar además del altar del Señor nuestro Dios. Acuérdense que Acán, el hijo de Será, pecó al tomar de lo que estaba consagrado a la destrucción, y que por su culpa el Señor se enojó con toda la comunidad de Israel,
y Acán no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces los de la tribu de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés contestaron a los jefes israelitas: el Señor y Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rebeldía o para apartarnos de él. Él lo sabe y se lo hace saber a todos ustedes. Si fue por estas razones, no nos perdones la vida. Si fue por estas razones, no nos perdones la vida. Si construimos este altar para apartarnos del Señor o para presentar holocaustos, ofrendas de cereales o sacrificios de reconciliación, que el mismo Señor nos pida cuentas. La verdad es que lo hicimos porque no queremos que algún día los hijos de ustedes les digan a los nuestros: ¿qué tienen ustedes que ver con el Señor y Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán para separarnos de ustedes, los de la tribu de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Así los hijos de ustedes harían que nuestros hijos dejaran de sentir reverencia por el Señor. Por eso pensamos en construir un altar, no para ofrecer holocaustos al Señor, ni para presentar otros sacrificios, sino para que sea un testimonio entre ustedes y nosotros, y entre nuestros descendientes, de que nosotros podemos servir al Señor y presentarnos ante Él con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios por el pecado y de reconciliación. Así los descendientes de ustedes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Pensamos que si alguien nos dice eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros podremos responder: miren, nuestros antepasados construyeron este altar del Señor no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino para que sirva de testimonio entre ustedes y nosotros. Dios nos libre de rebelarnos contra Él o de abandonarle, construyendo otro altar para ofrecer holocaustos u ofrendas de cereales y para otros sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su santuario. Cuando el sacerdote Fines, los jefes de la comunidad y los jefes de los clanes que iba con él oyeron lo que decían los de Rubén y los de Gad y los de la media tribu de Manasés, les pareció bien. Entonces Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, les dijo: ahora estamos seguros de que el Señor está con nosotros, pues ustedes no trataron de rebelarse contra Él, así nos han salvado del castigo del Señor. Después de esto, Fines y los que iban con él se despidieron de ellos y regresaron de la región de Galaad a la de Canaán, donde estaban los israelitas. Cuando les contaron a los que estaban en Canaán lo que habían contestado los de las otras tribus, la respuesta les pareció bien y alabaron a Dios. Desde entonces no hablaron más de atacar a las tribus de Rubén y de Gad, ni de destruir sus tierras. Los descendientes de Rubén y de Gad le pusieron al altar el nombre de Testimonio, diciendo: este altar será un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios.